Muy bien, bienvenidos a otra clase personalizada en este hermoso miércoles 27 de agosto. El profe Brian Espinosa les saluda con mucho cariño y corazón, y también sabiendo que todos quieren conocer ya algo diferente, quieren saber cómo manejar ahora sus estilos y aprender cosas nuevas. El día de hoy en clases personalizadas con el profe Brian, hoy les quiero introducir y a todos los que también quieren aprender algo sobre la animación a la lectura. Esta nueva forma de hacer que los chicos aprendan, sobre todo ustedes también, los chicos, los alumnos que nos ven, eh, quieren aprender a leer, a conocer cosas nuevas, pues aquí yo les voy a dar unos datos que puede servir de mucho interés para poder animarte, uno, a leer y dos, a aprender. Así que vamos a continuar primero creando camino, creando curiosidad y marcando camino. Vamos para allá. Muy bien, como pueden observar, aquí tenemos un tema que a mí me llama mucho la atención. En esta clase yo voy a dividir en tres temas para que ustedes conozcan la importancia de la lectura. A mí me gusta el género literario que a mí siempre me ha gustado en libros y que es de mi gusto, son la ciencia ficción. Es la famosa literatura fantástica. Como puede ver en la imagen, la ciencia ficción trata sobre los modelos son los modelos narrativos que narran acerca de lo antiguo o de algo que puede pasar en un futuro no muy distante. Este género narrativo narra las acciones en coordenadas espacio-temporales imaginarias. ¿Qué quiere decir espacio-temporales? Sucesos que ocurren de una forma, podemos decir, que aún no suceden en la realidad, pero que tienen un tinte muy importante en las que pueden crear cosas inimaginables. En sí, se especula racionalmente las posibilidades en cuanto a avances científicos, sociales e impactos sociales. Por ejemplo, hay libros de ciencia ficción donde la tecnología alcanza niveles completamente enormes. Por ejemplo, hay libros, el libro que yo leí y que se volvió película es Ready Player One. Esa es una película donde la tecnología ahí causa un poco más de furor, las civilizaciones comienzan a ser más centradas a la tecnología y la forma incluso también de ganar cosas es algo completamente distinto. Entonces ahí si se dan cuenta la ciencia ficción juega un papel bastante importante en todo lo que es la lectura. Y eso también puede caracterizar para que algunos de ustedes, muchachos y muchachas, puedan incluso leer. Por ejemplo, hay otra historia que a mí me gusta mucho que yo leí, es sobre las tierras imaginarias, sobre Eternial Brixd. Ese es un libro inglés que narra sobre el avance de la medicina que ahora podía curar cualquier cosa y solo necesitaban avances científicos. Entonces, por ejemplo, los cómics, como lo habíamos visto anteriormente, y retomo esa parte de aquí, en los cómics hay ciencia ficción. Hay cómics, obviamente, que no representan a esa ciencia ficción, pero la literatura fantástica, la literatura a través de palabras, genera incluso un componente podemos decirlo así, de atención para aprender sobre lo importante que es un futuro no muy lejano, pero un futuro que se puede dar. Por ejemplo, ahorita muchos de los libros de ciencia ficción se basan en avances científicos, tecnológicos y en impactos sociales negativos, ya que ahí también tratan, digamos, la lucha contra el poder, el dominio de las clases fuertes, etcétera. Los zombies también, lo sobrenatural en cuentos también es muy lindo. Por eso, ciencia ficción abarca muchos bagajes que el lector puede aprender. De hecho, los niños más, los jóvenes, los adolescentes, incluso los niños, compran sus libros de ciencia ficción, incluso también revisan temas que son de su agrado, y esto genera que hay un impacto. Pero ¿qué hace que la ciencia ficción en un libro se vuelva muy bonito? Primero, el bagaje narrativo y visual. Los autores siempre se van a basar en estos componentes para que la narración sea completa. Y el bagaje histórico
se vuelva cada vez más curioso e interesante. Está interesado en la ciencia y la tecnología. Bueno, eso ya por añadidura lo sabemos. Y predictible y predice y predice o se inmersa en un futuro, en un mañana, ni en el presente y en pequeñas bagajes en el pasado, pero todo se ve reflejado en un futuro donde las cosas pueden llegar a cambiar, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, la ciencia ficción en los libros es una cosa maravillosa. Y yo recomiendo bastante leer ciencia ficción porque eso también ayuda a que todos ustedes puedan aprender algo diferente de los autores. Por eso son muy interesantes y eso llevó a la literatura a otros niveles que ya lo conocieron en otros videos anteriores. Uno de los libros que a mí también me gusta y que es de mi agrado son las fábulas. Como saben, las fábulas tienen un tipo de relato breve de ficción. Tiene ficción porque hay cosas que no, por ejemplo, no ocurren en la vida real. A menudo son protagonizados por animales y objetos personificados que tienen una intención didáctica y moralizante. A ver, cuando hablamos de fábulas, la fábula viene de es o su significado es pequeña narración o narrativa o narrativa de realidad. ¿Qué quiere decir? Este género sirve para divulgar y enseñar valores, así como sancionar aquellas conductas que resultan fuera de tono o antisociales. Por eso la fábula para niños, sobre todo las fábulas de Esopo, son los libros mucho mejor abiertas al público. De hecho, el Internet también ha dado muchos saltos a fábulas independientes, admito que sí, pero tomemos en cuenta que la dinámica de estas fábulas invitan a los lectores a trabajar en su personalidad, en la forma en cómo todo esto genera un impacto para cualquier persona. ¿Está bien? Entonces, en este pequeño momento las fábulas juegan un papel muy importante. Si los niños leyeran fábulas, aprenderían muchas cosas, como respetar a la gente, el tema de la venganza, la codicia, el observar que pequeñas narraciones pueden llegar a darnos grandes enseñanzas. Entonces, si te pones a pensar, la fábula, por ejemplo, de la zorra y las uvas, el de la tortuga y la liebre y la tortuga, o la fábula antigua del rey Midas sobre la codicia y la ambición. Todas esas historias nos llaman a pensar, ¿verdad? A pensar en cómo podemos cambiar. Y si lo leemos de niños, aprendemos miles de cosas. Yo, de hecho, leía las fábulas de Sopo. Mi favorito era el del Juanito, el del pastor y el lobo, donde el pastor decía, ahí viene el lobo, y mentía, obviamente, pero cuando llegó el verdadero lobo, ahí sí nadie le creyó. Ahí es para fomentar el tema de las mentiras. Entonces, si te pones a pensar, las fábulas tienen un buen momento, una buena adjudicación. Sus características son sencillas. Primero, son índole popular. No cualquiera las escribe, esos vienen de conocimientos de pueblos también. Son breves, o sea que no necesitan tantas hojas como los libros actuales. Se comunican en verso y prosa. También tiene un bagaje poético que puede y ayudar a orientar a la persona que lo lee. Son educativas, bueno, eso ya lo saben. Y tienen un orden de relato lineal, o sea que no se alarga ni se achica, sino que su historia es breve y concisa para que las personas puedan entenderlo. Y al final viene su moraleja, ¿ok? Que esa es la estructura. Toda fábula necesita, número uno, la situación inicial. Es todo el acontecimiento que dará paso a la fábula. Luego viene el conflicto. Con un conflicto bien desarrollado, la historia empieza a generar cosas bastante fuertes o suceden cosas inesperadas, ¿eh? Hay desenlaces o soluciones. Aquí viene la parte de la conclusión de la historia, en donde ya llega el componente de la moraleja o de la enseñanza que el lector toma o adapta a través de su lectura constante. Y por último está la moraleja. Con la moraleja, cualquier cosa puede ser, podemos decir, provechosa, ya que ahí está el contenido, la chispa que le da a la fábula lo que es.
¿ok? Con la fábula y la ciencia ficción, entonces ya te has de estar imaginando qué historias voy a leer o quizás voy a aprender, porque hay algunas, no solo son las fábulas de Esopo, hay más. Pero leer no cuesta. ¿Qué tal si tú narras los cuentos? ¿Qué tal si tú empiezas a contarnos lo que tú conoces? Narrar cuentos es en cambio una forma de contar una secuencia, una serie de acciones o hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes. O sea, esta narración de cuentos hace que las personas que le están escuchando se sientan inmersos en la historia que presentas. Esto ocurre en un lugar concreto y durante una cantidad de tiempo determinada. Bueno, narrar cuentos hace que todo también luzca increíble. De hecho, los abuelitos, como ven en ese video, son los expertos narradores, ya que también tuvieron grandes vivencias y nos cuentan de vida, historias, incluso también de secuencias que también llevan a identificar cosas que uno quiere aprender. Por eso narrar cuentos requiere de un balance entre conocimiento y, e inventiva. ¿Por qué inventiva? Porque cuando alguien narra un cuento, lo primero que tiene que tomar en cuenta es que la gente que lo escuche, primero se siente identificado, curioso y por último, inmerso. Quiere decir, decidido a aprender del tema o del libro. Por eso narrar cuentos al principio requiere un gran conocimiento y ustedes niños si quieren narrar cuentos a otros lo pueden hacer, pero eso sí requiere de un gran volumen y en esta clase yo les daré más tips. Y para cerrar con broche de oro, obviamente aquí tenemos los elementos de la narración. Los personajes, obviamente. Actuar como los personajes lleva a desarrollar una historia bastante directa. Por ejemplo, yo desarrollo a Bob Esponja. ¡Ah! Tienes que aprender a desarrollar y hablar. ¿Ok? Si Dios quiere y seguimos con este proyecto, les enseñaré algo sobre doblar personajes. ¿Ya? En elementos de narración también están las acciones. Porque cuando uno narra, hay situaciones que generan realidades en la historia. Entonces, hacer un pequeño movimiento, digamos, de una caída, o así, y luego una caída, entonces ahí hace que la historia pueda cobrar mucho interés por parte de los oyentes. Sobre todo como lo oyeron en radionovelas, eso pasaba, con los movimientos utilizando todo tipo de herramientas que estaban a su alrededor. El espacio-tiempo, como conocen, los lugares y momentos es que suscitan la historia. De hecho, ahora vamos a ver algo similar para que ustedes también reconozcan esas características. Y la trama, que es la anécdota que contribuye al desarrollo de la historia. Entonces, como pueden ver, la narración, la narrativa de estas historias son el ápice fundamental de todo aquello que genere algo importante en la historia del cuento que tú vas a relatar. Si se dan cuenta, hoy aprendimos tres cosas que animación a la lectura tiene como una buena promoción. El género literario a la que tú vas direccionado. Por eso yo escogí la ciencia ficción porque le da mucho realce a la lectura y muchos jóvenes y niños les ha gustado mucho por el componente que tiene. Las fábulas, ¿por qué yo las tomo? Porque son el componente de enseñanza en el que los chicos pueden aprender sobre sus acciones del día a día. Y narrar, porque en algún momento todo esto tiene que ser expuesto. Como vuelvo y valga la redundancia, tiene que ser proporcionado para la gente que lo revisa. Entonces, si te das cuenta en elementos de la narración, jamás pierdas de vista todos estos puntos. Eso ayuda a animarte a la lectura y a que aprendas incluso a conocer cómo es que tú puedes llevar un ritmo y un aprendizaje bastante autónomo. Por eso, yo te invito a seguir leyendo y aprender más. Haz la prueba. Así que vamos a continuar con la segunda parte. En la segunda parte hay unas sorpresas. Uy, esta clase va a tener sorpresas geniales. Así que no te despegues de la computadora que en la segunda parte tenemos más para ti.